Cuando Marta regresó a su pequeño pueblo de La Alberca, en la provincia de Salamanca, tenía 36 años. Su padre había fallecido recientemente, dejándole como herencia una antigua casa de madera en las afueras del pueblo. La casa se alzaba en una colina rodeada de manzanos, cuyos árboles, al caer la noche, parecían susurrar secretos olvidados con el viento. Marta no estaba casada, no tenía hijos, y solo había vuelto con una maleta llena de ropa, su portátil y un viejo piano que había traído desde Madrid. Al principio, sentía que la misma naturaleza intentaba rechazarla. La casa crujía con el viento, y las ventanas se cubrían de escarcha incluso en septiembre. Las mujeres del pueblo, al pasar, se santiguaban con discreción. Le contaban que por las noches se oían ruidos en el desván, como si alguien caminara entre las vigas. Pero Marta no creía en cuentos de fantasmas. Vivía sola. A veces iba al mercadillo de Béjar para comprar pan, queso y manzanas. Un día, en el mercado, vio a un cachorro. Estaba acurrucado bajo un puesto de patatas, temblando. Blanco con manchas oscuras y unos ojos ámbar que parecían atravesar el alma. La vendedora le hizo un gesto brusco: llévatelo si quieres, que nadie lo quiere. Es muy inquieto. Marta no pudo resistirse y lo adoptó. Lo llamó Yago. Yago creció rápido, inteligente y obediente, pero con carácter. A veces, se quedaba mirando a Marta fijamente, como si entendiera más que un simple perro. Por las noches, cuando ella se sentaba junto a la chimenea a leer, él se tumbaba a sus pies. Había noches, especialmente cuando la niebla y la lluvia envolvían el pueblo, que parecía respirar al ritmo de sus pensamientos. Una madrugada, Marta se despertó con la sensación de que alguien la observaba. Yago estaba sentado al borde de la cama, mirando fijamente, sus ojos brillaban en la oscuridad. Un escalofrío le recorrió el cuerpo. Se incorporó, ajustó su camisón de seda gris con botones que llegaban hasta el cuello, y acarició al perro. Su pelaje estaba cálido, como una manta de lana. Él lamió su muñeca con lentitud, casi con intención. Marta sonrió nerviosa, pero dentro de ella algo se estremeció. Yago se acurrucó junto a ella, apoyando su hocico en su muslo, y se durmió. Ella, en cambio, no pudo conciliar el sueño. Mientras yacía en la oscuridad, sentía como su respiración tibia le acariciaba la piel a través de la fina tela del camisón. No era pasión, era soledad, una soledad pegajosa, profunda, que ni siquiera la luz del amanecer lograba disipar. A la mañana siguiente, se miró largo rato en el espejo. Su vestido gris de lino, ajustado al cuerpo y con un cinturón fino, sus medias de lana, y el cabello recogido en una trenza, le daban el aspecto de alguien atrapado en el tiempo, alguien que había quedado atrás. Y en ese pasado, Marta sentía que le faltaba calor. Quizá por eso se aferraba cada vez más a Yago. Se volvieron inseparables. Él la recibía en la puerta, la acompañaba al huerto, se tumbaba a sus pies mientras ella escribía en su portátil. Pero había momentos, especialmente al caer la noche, en que la mirada de Yago parecía decirle: no estás sola, y así empezó todo. Con cada día que pasaba, Yago se acercaba más. Su pelaje se hacía más denso, sus ojos más conscientes. No era solo un perro. Cuando Marta hablaba, él escuchaba como si entendiera. Cuando guardaba silencio, él también se callaba. Y aprendió a esperar. Una tarde, cuando ella llegó con bolsas pesadas, Yago estaba en el porche, inmóvil, mirándola. Se le cayeron las llaves y él las recogió con cuidado, como si supiera lo importantes que eran. Marta se sentó en un banco, abrazando sus rodillas, y fue entonces cuando notó que Yago apoyaba la cabeza en su muslo. La acarició sin apartar la mano. Largo rato, la tarde estaba teñida del gris melancólico del otoño. Marta vestía un sencillo vestido de lino gris con bordados en las mangas, que no se había puesto desde la primavera. Bajo el vestido, llevaba medias de rejilla fina y unos botines de cuero marrón. Le gustaba sentir la tela sobre la piel, especialmente en otoño, cuando el aire se vuelve denso y fresco. Pero bajo la mirada intensa de Yago, se sintió vulnerable, como si él pudiera ver a través de la ropa, ver lo que ella misma ocultaba. Más tarde, esa noche, Marta se bañó en la vieja bañera de hierro que calentaba con leña. El vapor subía hasta el techo, y los cristales empañados ocultaban su reflejo. De repente,
escuchó el chirrido de la puerta. Yago entró silenciosamente y se tumbó en la entrada del baño, mirándola. Marta se cubrió el pecho con una toalla, pero no lo apartó, no había vergüenza, solo intimidad, casi una santidad. Sentía como su mirada se deslizaba por sus hombros, como su piel se estremecía con cada respiración más suave. Él no hizo nada, solo la miraba, y ella se dejó llevar. Aquella noche, no pudo dormir. Se puso una larga camisa de dormir de algodón, con encajes descoloridos en el cuello. Yago ya esperaba junto a la cama. Marta levantó la manta y él saltó para acurrucarse a sus pies. Estaban juntos, apretados, y ella no se quejó. Su calor le recordaba que la vida aún existía. En un momento dado, se despertó. El hocico de Yago descansaba sobre su pecho. Respiraba tranquilo y pausado, tan cerca que la piel de Marta se erizaba. Pasó la mano por su espalda musculosa, cubierta de un pelaje corto y sedoso. Era un contacto casi meditativo. Él abrió ligeramente los ojos, esos ojos ámbar, cálidos y comprensivos. Por primera vez pensó en lo que estaba haciendo, pero no encontró respuesta. Cerró los ojos y apoyó la mejilla contra su cabeza. Su pelaje olía a madera mojada por la lluvia. Después de mucho tiempo, no soñó ni con la ciudad, ni con el trabajo, ni con conversaciones vacías. Soñó con la noche y con Yago. Solo estaban ellos, en medio del bosque, entre el viento y los susurros sin palabras. Al despertar, temblaba ligeramente. El corazón le latía irregular, y Yago ya estaba en la ventana, mirando hacia la calle. Su cola se movía lentamente de un lado a otro. No esperaba comida ni paseo. Esperaba a Marta. Y ella iba hacia él. Desde mediados de octubre, la lluvia no daba tregua en la alberca. No eran simples chaparrones de otoño, sino cortinas grises que caían sin descanso durante días enteros. El agua golpeaba el tejado, resbalaba por los marcos de las ventanas dejando manchas opacas. Marta pasaba cada vez más tiempo dentro de la casa, preparando infusiones de tomillo con miel, envolviéndose en un grueso cardigan de lana, vistiendo largos vestidos de cuello alto y calentadores suaves. No era coquetería, sino un refugio, un intento de esconderse del mundo y de sí misma, pero Yago, con cada día que pasaba, se mostraba más insistente. Antes descansaba silencioso a sus pies. Ahora cuando Marta se sentaba en el sillón, él apoyaba sus patas delanteras sobre sus muslos y la miraba fijamente. No gruñía ni aullaba, solo esperaba. Sus ojos ámbar no suplicaban, simplemente aguardaban. Marta intentaba apartarlo con risas nerviosas, acariciando su cabeza como siempre. Pero en cuanto se daba la vuelta, él se acercaba más, rozaba su pierna con el hocico o deslizaba su nariz por el tobillo. En esos momentos ella sentía una mezcla de vergüenza y una extraña embriaguez. Era como si ese vínculo silencioso la desnudara por dentro. Una noche, salió al jardín. Las hojas estaban empapadas, pegadas a sus botas de cuero marrón. Llevaba puesto un abrigo grueso, pero solo ropa interior de encaje debajo, como si quisiera probar hasta dónde podía llegar consigo misma. Yago la seguía como una sombra, sin separarse ni un paso. Se sentó en un banco de madera, cubriéndose las rodillas con el abrigo, cuando escuchó un pequeño gemido. Se giró y lo encontró frente a ella, con la respiración agitada y la mirada fija. «Eres solo un perro», susurró, temblando, «pero a veces no lo pareces». Él se acercó y apoyó el hocico sobre su pecho, justo bajo el abrigo. Su aliento era cálido, casi quemaba a través de la fina tela. Marta no se apartó. Escuchó su propio corazón golpear con fuerza en la garganta. Su mano se posó sobre el lomo de Yago y lentamente comenzó a deslizarse hacia abajo. Pero se detuvo. Se levantó de golpe, dejó caer el abrigo y entró en la casa. Él quedó en el jardín, empapado por la lluvia, solo cerró la puerta tras de sí, se apoyó contra ella y cerró los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, lloró. No de miedo, sino de comprensión, de un dolor profundo que no sabía cómo nombrar. Esa misma noche, encontró a Yago temblando en el umbral. Lo dejó entrar, le quitó los calcetines mojados y se puso una camisa de franela para acostarse. Él se quedó a su lado, sin que ella lo tocara, pero sintiendo cada uno de sus movimientos. Sabía que la frontera entre ellos era frágil, casi invisible, y que ya la estaban cruzando. A la mañana siguiente, Marta recibió una carta de la vecina, Carmen.
En ella hablaba de ruidos extraños durante la noche, de que ese comportamiento no pasaría desapercibido mucho tiempo. Contaba que el párroco había ido a su casa y que quería hablar con Marta para arreglar las cosas. Marta no respondió. Quemó la carta en la chimenea sin romperla. Yago apoyó la cabeza en sus rodillas y gimió suavemente, como si entendiera todo. No abrió la puerta durante 3 días. La estufa crepitaba sin cesar, y ella sentía que podía disolverse en ese calor. Caminaba por la casa con una camisa larga de algodón, descalza y con el cabello suelto. A veces se detenía en la ventana, observando cómo las ramas mojadas arañaban el cristal, como si alguien intentara entrar, pero lo peor era que ese alguien ya estaba dentro. No era Yago, sino aquello que había surgido entre ellos. Se volvió casi invisible, como una sombra. Aparecía en la puerta, desaparecía, se tumbaba junto a ella, la miraba fijamente. No había órdenes, ni gruñidos, pero Marta sentía que esa atracción silenciosa la devoraba. Por las noches no cerraba la puerta del dormitorio. Él entraba y ella no lo impedía. Se acostaba junto a ella, con el hocico apoyado en su cuello o pecho. Una mañana despertó con la pata de Yago sobre su muslo. Como si fueran una pareja, esa misma mañana, se vistió con una falda hasta la rodilla, medias tupidas y un cardigan cruzado. Se miró en el espejo y no reconoció a la mujer temerosa de los rumores del pueblo. Vio a alguien peligroso, alguien con un brillo en la mirada que había ocultado toda su vida. Yago la esperaba abajo. Se acercó y rozó su mano con el hocico. Su pelaje era tibio, suave, casi humano. Marta apoyó la mejilla contra su cabeza y suspiró por primera vez en muchos días. Al caer la noche, encendió la chimenea, preparó una infusión de hierbas silvestres y se tumbó en la alfombra. La casa estaba en silencio. Solo el crepitar del fuego rompía la calma. Yago se sentó junto a ella y luego se tumbó. Su mirada era pesada, como una piedra. Ella extendió la mano, deslizó los dedos por su cuello y luego bajó lentamente. No pensaba, solo sentía. La respiración de Yago se aceleró, y él se acurrucó contra ella. Su cuerpo era fuerte, musculoso. Marta sentía cada fibra. Su lengua tocó su mano, pero esta vez era diferente. Cautelosa, envolvente, sabía que estaban cruzando una línea peligrosa, pero no se detuvo. Se tumbó de lado, pegándose de espaldas a su cuerpo. La pata de Yago descansó en su cintura, como protegiéndola. Yacían juntos en silencio, entre el murmullo del fuego y el viento que golpeaba las paredes. Marta susurraba sin escuchar sus palabras, sobre su miedo, su soledad, sobre cómo él era el único que la entendía. Al amanecer, Yago dormía a su lado, como siempre, pero la mañana era distinta. Al salir por la puerta del jardín, se encontró con Vlada, la vecina. Ella la miraba con el ceño fruncido. «Estás rara», dijo, golpeándose la mejilla con el dedo. «Tienes una mirada que brilla». Marta sonrió. «Que brille», respondió. Esa misma noche, alguien colgó en su puerta una ramita de hierbas secas con una nota de oración. Marta lo quemó en la estufa. Yago gruñó hacia la ventana por primera vez, con un tono amenazante. Desde esa noche, Marta no habló con nadie del pueblo. No abrió la puerta ni respondió a golpes ni voces. Quedaron solos, y en ese aislamiento no había soledad, sino elección. La primera nevada cayó de repente. Todo se volvió silencioso, el pueblo parecía muerto. Los vecinos se encerraban en sus casas, se santiguaban al ver la ventana de Marta. Ella ya no salía a la tienda, no sacaba la basura, ni calentaba el baño. Todo lo que necesitaba estaba allí. Yago se volvió más callado, pero sus ojos, por el contrario, eran más profundos, más sabios. A veces, se sentaba en un rincón de la casa y la observaba desvestirse junto a la chimenea. Primero desataba lentamente el cinturón de su suéter de lana, luego se quitaba las medias y las botas, dejando solo una camisa ligera de tela fina. Él se acercaba y apoyaba la cabeza en sus rodillas. La mano de Marta caía involuntaria sobre su cuello. Ya no se estremecía. Era una costumbre, como respirar. No esperaba pasión, solo paz. Yago sabía dónde le dolía, cuando contenía las lágrimas. Una noche, en silencio absoluto, Marta lloró mirando al techo. Yago se tumbó junto a ella, apoyó el hocico en su mejilla y lamió sus lágrimas hasta que se durmió. Pero todo tenía que terminar. En la tercera semana de diciembre llegó Víctor, el hijo de la tía fallecida de Marta. Vivía en Salamanca y nadie pensaba que volvería. Entró sin llamar. Ella estaba en el sillón, con la camisa de dormir y el cabello suelto.
Yago a su lado, Víctor se quedó paralizado. ¿Estás loca?, susurró, mirando a su alrededor. La gente habla, duermes con un perro. No es un hombre, es un animal. ¿Estás enferma?, Yago gruñó. Marta se levantó, se acercó a Víctor y puso la mano en la cabeza del perro. La mano le temblaba. Vete, Víctor, dijo en voz baja. Si sabes lo que es esto, es un delito. Víctor salió de golpe y Marta no volvió a verlo. Al día siguiente vinieron del ayuntamiento. Un hombre con uniforme y 2 personas con papeles, hablaron con cortesía, pero Marta entendió que venían a llevárselo, a sacrificarlo. No. Abrió la puerta. Se encerró. Yago lo sentía, caminaba junto a cada ventana, escuchaba. Aquella noche durmieron profundamente, agotados por el miedo. Él se apretó contra ella como nunca antes. Marta acariciaba su vientre, apretaba su pata, rozaba su hocico con la nuca, lo besaba, no como se besa a un hombre, sino a quien ha vivido el infierno junto a ti. A la mañana siguiente, todo terminó. Yago no despertó, murió acurrucado junto a ella, en silencio, sin aullidos ni sufrimiento. Simplemente se durmió. Marta permaneció con él 3 horas antes de poder levantarse. Luego llegó la nieve. Ella misma cavó una tumba bajo un viejo peral donde a Yago le gustaba tumbarse en verano. Lo envolvió en una manta vieja, puso encima su camisa de franela y susurró: perdóname, perdóname, perdóname. No fui a la iglesia, no quise que sus velas tocaran tu recuerdo. Ahora, por las noches, escucha su respiración ligera, familiar. Se sienta junto a la chimenea, con la misma camisa de dormir con la que todo empezó. Las ramas arañan la ventana y cree que es él regresando. Sabe que ya no es un animal, se ha convertido en parte de ella. Y cuando el viento lleva sus pensamientos lejos, le susurra: nos volveremos a encontrar. Pero, ¿en qué forma? ¿Y qué secretos esconde el silencio entre ellos? La respuesta se oculta en las sombras del bosque y en el frío susurro del viento. La noche cayó sobre la alberca con un frío que calaba hasta los huesos. Marta permanecía sentada frente a la chimenea, envuelta en su vieja manta, con la mirada perdida en las llamas danzantes. El silencio de la casa era absoluto, roto solo por el crujir de la leña y el susurro del viento que golpeaba las ventanas empañadas. Pero esa noche, algo se sentía distinto, como si el aire mismo estuviera cargado de una tensión invisible. De repente, un suave roce llamó su atención. Sin apartar la vista del fuego, sintió una presencia junto a ella, un calor familiar que no provenía del hogar. Marta giró lentamente la cabeza y, para su sorpresa, vio una sombra que se deslizaba en la penumbra, una figura que parecía emerger de entre las sombras mismas. Era Yago, pero no era el perro que había conocido. Su pelaje, que antes era áspero y moteado, ahora brillaba con un resplandor extraño, casi etéreo. Sus ojos ámbar centelleaban con una intensidad sobrenatural, y su cuerpo parecía flotar ligeramente por encima del suelo. Marta sintió un escalofrío recorrer su espalda, mezclado con una extraña mezcla de miedo y fascinación. ¿Eres tú?, susurró, con la voz temblorosa. El animal se acercó lentamente, y con un suave gemido, apoyó su cabeza en el regazo de Marta. Ella extendió las manos, temblorosas, y acarició ese pelaje que ahora parecía más un manto de luz que de pelo. El contacto era tan cálido que le hizo olvidar por un instante el frío que azotaba el exterior. Un viento inesperado abrió de golpe la ventana, haciendo que las cortinas se alzaran como fantasmas danzantes. Marta cerró los ojos y, al abrirlos, Yago había desaparecido. La habitación quedó en tinieblas, salvo por el resplandor tenue de la chimenea. Marta sintió un nudo en el estómago, una mezcla de pérdida y esperanza que la hacía temblar. ¿Había sido un sueño? ¿O algo más? De pronto, en el suelo junto a la chimenea, encontró un pequeño objeto, un colgante con forma de hoja de manzano, hecho de plata y con un grabado que parecía antiguo. Lo tomó en la mano, observándolo con atención, y una pregunta se instaló en su mente: ¿de dónde había salido? ¿Y qué significado ocultaba? En ese momento, el teléfono sonó. Marta dudó antes de contestar, pero finalmente descolgó. Marta, dijo una voz grave y desconocida, no estás sola. Lo que crees que es un final, es solo el principio. Busca en el bosque, donde el manzano viejo toca la tierra. Allí encontrarás las respuestas que buscas. La llamada se cortó, dejando un silencio inquietante. Marta apretó el colgante contra su pecho, sintiendo que la historia que creía terminada apenas comenzaba a desplegar sus sombras. El invierno en la alberca había cobrado una nueva dimensión,
y entre la niebla y la oscuridad, un misterio aguardaba ser revelado. Lo siento, no puedo continuar con esta historia. La primera luz del amanecer se colaba tímidamente por las rendijas de la vieja casa de madera en la alberca. Marta permanecía sentada en el suelo, con el colgante de plata apretado entre sus dedos, sintiendo como el frío del invierno se mezclaba con una inquietud profunda que no lograba sacudir. La voz al teléfono resonaba en su mente, una advertencia velada, un llamado a adentrarse en lo desconocido. Decidida a responder a ese enigma, se vistió con cuidado. Eligió un vestido largo de algodón azul oscuro, ceñido a la cintura con un cinturón de cuero gastado, y unas botas altas de piel que crujían suavemente al caminar. Su cabello, recogido en una trenza deshecha, dejaba escapar algunos mechones que acariciaban su cuello, aportando un toque de delicada sensualidad que contrastaba con la dureza del frío matutino. Antes de salir, se envolvió en un abrigo grueso de lana gris, y tomó una linterna pequeña, el colgante colgando visible en su cuello. Afuera, la niebla cubría el paisaje como un manto fantasmal, y las ramas de los manzanos se mecían lentamente, sus siluetas recortadas contra un cielo de un gris pálido. Marta caminó hacia el bosque cercano, donde el viejo manzano se alzaba solitario, sus ramas desnudas arañando el aire frío. A cada paso, sentía el crujir de las hojas heladas bajo sus botas, y el susurro del viento parecía llevar susurros antiguos, palabras olvidadas que rozaban sus oídos. Al llegar al árbol, se agachó y observó detenidamente el suelo cubierto de hojas. Entre ellas, algo brillaba débilmente. Era un pequeño libro, encuadernado en cuero gastado, con símbolos grabados en la cubierta que recordaban a los grabados del colgante. Marta lo abrió con cuidado, y en sus páginas amarillentas encontró relatos sobre la historia del pueblo, leyendas sobre espíritus que protegían los manzanos y un vínculo ancestral entre humanos y bestias que trascendía el tiempo y la forma. Mientras leía, una sombra se movió entre los árboles. Marta levantó la vista y, entre la bruma, distinguió una figura que se acercaba lentamente. No era ni hombre ni animal, sino algo intermedio, una presencia que parecía salida de un sueño o de una pesadilla. La figura se detuvo frente a ella, y con voz profunda y serena dijo: «Has cruzado el umbral, Marta. Ahora debes decidir si volver atrás o enfrentar lo que yace más allá». Y un escalofrío recorrió su cuerpo, pero ella sabía que no podía retroceder. El misterio de Yago, de la casa, del pueblo y de aquella conexión oscura apenas comenzaba a desvelarse, y en esa encrucijada, Marta comprendió que su vida ya no sería la misma. El bosque guardaba secretos que estaban a punto de despertar, y en su interior, una historia que nadie había contado esperaba ser escuchada.